A continuación, vamos a tener a Raquel Rosario Sánchez. Ella es investigadora. Actualmente cursa un doctorado en el Centro de Investigación de Género y Violencia de la Universidad de Bristol, donde se enfoca en la investigación de comunidades en línea de hombres que pagan por sexo. Escribe habitualmente en el periódico dominicano El Caribe y en la plataforma española Tribuna Feminista, en donde nos ha abierto los ojos a muchas con sus artículos. Fue colaboradora de Feminist Current y editora de Women's Talk Back. Su trabajo ha sido traducido al francés, portugués, inglés, alemán, italiano y coreano. Como activista, ha trabajado para la Organización Nacional de las Mujeres en Estados Unidos y defendió con éxito la aprobación de la Enmienda de Igualdad de Derechos en Oregón. En Reino Unido es portavoz de la organización benéfica Filia y ha trabajado con las campañas políticas feministas Women's Place UK y Fair Play for Women. El título de su ponencia es Imposiciones antidemocráticas, las políticas de identidad de género en la República Dominicana. Te falta el audio, no se te oye, Raquel. Hola, pero me veo como con un error. Ay, mi madre, ¿qué hago? Déjame, espérate. Excúsenme, por favor. Eso es porque has puesto un fondo de pantalla o algo así. Ok. Ay, mi madre, perdón, casi me da una cosa. Hola, ¿cómo están? Bueno, un placer estar aquí con ustedes y para mí es una cosa muy emocionante poder participar en este evento. Muchas gracias a nuestras compañeras en España. Muchas buenas noches a nuestras compañeras en España y buenas tardes a las compañeras de América Latina y el Caribe. Quiero darle las gracias a la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, este maravilloso proyecto que ha tomado la iniciativa no solo de organizar este evento, sino también de encarar un problema existente. Hace más de una década que conceptos postmodernistas se vienen infiltrando dentro de la política pública sin tener una respuesta feminista que cuestione y que demande que se abra el debate. Hoy tenemos en este seminario a más de 1,200 personas que se han inscrito, muchas de ellas están aquí, pero muchas más personas nos verán en los videos de YouTube y leerán nuestros discursos si nosotras decidimos publicarlos. Y esto tiene que darnos esperanza, porque ¿qué quiere decir eso? Que hay un interés en escuchar lo que las feministas tienen que decir sobre este tema. También quiero darle las gracias particularmente a Han, a Ariel, a Laura y a Rosana, porque al alzar su voz y dar la cara y enfrentar, todo eso tiene un costo, pero el silencio cuesta mucho más. Para mí es un honor encontrarme en este panel de mujeres tan valientes y muchas gracias a todas. Mi intervención se titula Imposiciones antidemocráticas, las políticas de identidad de género en la República Dominicana. En la República Dominicana esto es un tema multifacético y complejo por las condiciones políticas, tanto partidarias como religiosas y sociales de nuestro país. Aparte de las artimañas legislativas que yo voy a detallar a continuación, esto es solamente una rama. También están las políticas públicas dentro de algunas instituciones del Estado, en las organizaciones no gubernamentales, en el sector privado, entre otros. Así que para ser breve, solamente tocaré un punto particular. Espero poder publicar este discurso de manera más detallada para que tanto ustedes como las personas que no han podido asistir puedan leerlo y hasta cuestionarlo. Así como explica Laura, a nosotros lo que nos interesa es incentivar el debate público, democrático y transparente en este tema de los derechos de las mujeres en base a nuestro sexo y el conflicto que generan las políticas públicas de identidad de género. Y este es el kit de la cuestión. Se supone que el mundo está atravesando un momento feminista, un boom feminista. El feminismo te lo venden ante una camiseta. Pero ¿quién es el sujeto del feminismo? Esta es la pregunta número 1. ¿Qué es la mujer? Esa es la pregunta número 2. ¿Qué quiere decir? Que en el año 2020
Esta pregunta no es un chiste, no es una broma, sino una pregunta de carácter jurídico que se encuentra dentro de muchos congresos nacionales. ¿En qué se basan los derechos de las mujeres? Si la identidad de género es un sentimiento superfluo, entonces son las mujeres mismas también un abstracto. Si los derechos de las mujeres y niñas no se basan en nuestro sexo, entonces ¿en qué se basan? Bueno, arranquemos. El artículo 17 de la Constitución Dominicana del 1963, considerada por muchas personas como nuestra Carta Magna más progresista, planteó: a igual trabajo corresponde igual salario, sin discriminación de sexo, edad o estado. El artículo 12 de la Constitución Dominicana del año 1994 expresaba: son ciudadanos todos los dominicanos de uno u otro sexo que hayan cumplido 18 años de edad, y los que sean o se hubiesen casado aunque no hayan cumplido esta edad. La Carta Magna del 2002 repetía este artículo tal cual. Y luego a la Constitución Dominicana se le olvida qué es el sexo. Todo se convierte en género. Es importante resaltar que esto viene de arriba hacia abajo. Es decir, así como se borra el sexo de la Constitución Dominicana, que obviamente la Carta Magna, así empieza a bajar y se invisibiliza a nivel estatal en las demás instituciones públicas, en los demás ministerios, en los demás departamentos correspondientes. Llega la Constitución del año 2010 y en su artículo 39 habla sobre el derecho a la igualdad. El artículo 39 de la Constitución Dominicana vigente establece: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas que gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, por razones de género, de color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión pública o filosófica, condición social o personal. En este seminario yo quiero comentar con ustedes muy brevemente el trayecto de dos proyectos de ley que se encuentran o dentro o en la periferia del Congreso Nacional de la República Dominicana. Uno es el anteproyecto de ley de igualdad y no discriminación y el segundo es el proyecto de ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. El anteproyecto de igualdad y no discriminación entra al Congreso Nacional, hace su aparición en el Congreso Nacional Dominicano hace casi una década, por medio de un senador de la provincia de San Juan. A este legislador se lo presentan como un proyecto de ley benigno que, como su nombre lo indica, solo busca la igualdad y la no discriminación de personas en nuestro país, lo cual es un tema urgente. ¿Qué pasa? Que el anteproyecto de ley de igualdad y no discriminación es en realidad un anteproyecto de ley de identidad de género. Es el propósito. Siguiendo el patrón internacional establecido por los promotores de política pública de identidad de género, en estos momentos en que más y más personas se están dando cuenta de los problemas que surgen por esta nueva teorización de identidad de género, que lo que busca es convertir jurídicamente el género en una identidad personal, en vez de expresar abiertamente estas posturas, es preferible infiltrarlas dentro de otros proyectos de ley que son más populares y que generan mayor aceptación dentro de la población. Esto no se debe a que la población sea ignorante, de derechas o que sea transfóbica. Se debe a que la población se da cuenta cuando le quieren introducir conceptos y teorías que son incoherentes, de manera impositiva, antidemocrática. Aquel senador de la provincia de San Juan, que acaba de ser reelegido con amplia mayoría, se da cuenta de que el proyecto de ley que la sociedad civil intentó venderle es más complejo de lo que aparentaba, y este se desentiende del mismo. El anteproyecto luego es trabajado más detalladamente y otras legisladoras, simpatizantes a intereses de las organizaciones internacionales, prometen adueñarse del mismo. En este intervalo se abre el debate respecto al contenido del anteproyecto de ley. Y se empieza a cuestionar que un proyecto de ley se presente como de igualdad y no discriminación cuando en realidad es un proyecto de ley de identidad de género. Luego de las objeciones presentadas por algunas feministas, se incluye dentro de la competencia de la legislación la palabra sexo. Es incluida una sola vez y se puede decir que está ahí como para que nadie se queje de que no lo mencionan. Pero en su contenido, de manera extensa, nos damos cuenta de que esta mención es prácticamente irrelevante, porque cualquier protección de los derechos en base al sexo queda invalidado por la conceptualización y la implementación que pretende
poner en marcha el anteproyecto de ley por medio de la conceptualización de la identidad de género. El anteproyecto establece que la discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado que tenga el objeto o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagradas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución y las leyes dominicanas. Puede estar basada en motivos de color de piel, linaje o origen nacional o étnico, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, creencias espirituales, identidad cultural, políticas, opiniones políticas de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria o de refugiados, refugiadas, repatriados, repatriada, apátrida o desplazada internamente, discapacidad, persona que haya cumplido condena, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectos contagiosas, psíquica, incapacitante o cualquier otra, persona privada de libertad, entre otras. Es decir, tú vas a conseguir apoyo de la población prácticamente para cada una de las categorías que tú tienes en ese párrafo. Pero el kit de la cuestión es que todavía no se ha consensuado respecto a la conceptualización de la identidad de género, y mucho menos de la expresión de género. ¿Cómo se pueden proteger los derechos de las mujeres a deportes segregados por sexo, a casas de acogida para mujeres víctimas de violencia machista o a recintos penitenciarios diferenciados por sexo, si estos se entienden según la identidad o expresión de género de las personas? Recordemos ahora que nuestra Constitución no conoce el sexo, solo el género. No existe mención de sexo en la Constitución dominicana vigente. ¿De qué sirve yo mencionar una sola vez y no de manera transversal la palabra sexo dentro de un anteproyecto de ley si estos derechos no se protegen de manera integral a nivel nacional? Entre los grupos vulnerabilizados que incluye este anteproyecto de ley, se encuentran aquellos grupos que por razón de su edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, condición física, mental, circunstancias sociales, todo ese párrafo que yo acabo de mencionar, te menciona todo eso y no menciona el sexo. Y esto se repite en el contenido del anteproyecto de ley de manera transversal. Es decir, aquella mención del sexo fue simplemente una formalidad, no un eje transversal. Los derechos de la mujer en base al sexo. Y no puede serlo, porque el propósito del proyecto es promover y legalizar la identidad de género. El mismo anteproyecto de ley de igualdad y no discriminación me define el género como roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. ¿Por qué yo protegería y abogaría a favor del género cuando el mismo anteproyecto de ley me admite que el género es un conjunto de roles sobre lo que se considera apropiado para hombres y mujeres? Es decir, ¿por qué yo protegería y abogaría a favor del género cuando mi mismo anteproyecto de ley admite que el género es un conjunto de estereotipos sexistas? Este es el problema de tratar de legalizar el género. ¿Cómo beneficia a la sociedad dominicana o protege el derecho de las personas vulnerabilizadas? Otorgarle una protección jurídica a un concepto que el mismo anteproyecto de ley considera dañino y discriminatorio. La identidad de género es definida como la conciencia y el sentimiento que se convierte en convicción de ser mujer o hombre, femenino o masculino, mientras que los roles de género se definen como todo lo que la persona hace o dice para indicarle a otros y a sí mismo el grado en que se es hombre o mujer o inclusive ambivalente. El grado en que se es hombre o mujer. Esta es la expresión pública de la identidad asumida mediante el desempeño de diversos papeles en la vida sexual. En este punto es que nos damos cuenta de la imposibilidad de que los proyectos de leyes incluyan el sexo como una categoría de vulnerabilidad, mientras protegen también la identidad de género. Y se enfatiza que la segunda tiene el poder de derogar la primera. Es decir, cuando se enfatiza que la convicción interna, emocional, mental de una persona es suficiente para determinar y abrogar los derechos de las mujeres en base al sexo, entonces tú no estás protegiendo los derechos de la mujer en base al sexo. El anteproyecto de ley define a las personas transexuales como aquellas que sienten
una no coincidencia sexo-género. No sentimos todas las mujeres que estamos participando en esta conferencia una no coincidencia entre nuestro sexo femenino y el género que se nos impone en base a sexo, es decir, estereotipos sexistas. Aparte de que las personas transgénero son definidas como aquellas quienes trascienden, estoy citando, quienes trascienden las categorías culturalmente establecidas en relación al género. Pero esas somos literalmente todas nosotras. Toda mujer que sale a trabajar, que le gusta la matemática, que le gustan los deportes, que no se maquilla, que odia el rosado. Toda mujer independiente, fuerte, que vive su vida en rebeldía contra los estereotipos sexistas impuestos sobre nosotras, somos personas quienes trascienden la categoría culturalmente establecida en relación al género. Trascender la imposición del género no nos hace trans, nos hace feministas. Entonces pasemos ahora al proyecto de ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que por alguna casualidad de la vida también cae en las manos de aquel mismo legislador de la provincia de San Juan. Este es un proyecto de ley de violencia contra la mujer. Y esa es su finalidad, ese es su propósito. Para eso fue que lo redactaron. Pero ¿qué pasa? Viendo cerrada la puerta de aquel anteproyecto de igualdad y no discriminación, desde sus inicios, el proyecto de ley de violencia contra la mujer ha sido utilizado, fue utilizado como un escudo protector para infiltrar todas aquellas definiciones que no se pudieron infiltrar en el otro. Y para proteger las políticas de identidad de género sin que la población se dé cuenta. Porque tú le dices a la población, bueno, este es un proyecto de ley de violencia contra la mujer, y la población quiere eso. La población dominicana está harta de la violencia machista y sí quieren ese proyecto de ley. Pero ¿qué pasa? Que tú no le estás aplicando el contenido que ha sido introducido en ese proyecto de ley. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Esta ley tiene por objeto crear el Sistema Integral para la Prevención, detección, atención integral, sanción, erradicación y seguimiento de toda la forma de violencia contra las mujeres basadas en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y la regulación de políticas públicas orientadas al reconocimiento, respeto y garantía del derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Me define el género de la siguiente manera. El género es el conjunto de características sexuales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. Me define también la discriminación por sexo. Me define a la mujer como persona del sexo femenino en cualquier etapa de su vida. Punto. Y me define el sexo como son las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los definen como hombre y mujer. Se reconoce a partir de los datos corporales genitales. El sexo es una construcción nacional con la que se nace. De ser promovido, este proyecto de ley, que se encuentra un paso de ser promovido, incluiría en la ley dominicana que la misoginia son las conductas de odio implícitas o explícitas, tales como el rechazo, la aversión, el desprecio contra las mujeres. Y me define la violencia contra la mujer como toda acción u omisión, así como toda conducta pública o privada que se basa en las desigualdades de poder entre hombres y mujeres, que afecte o niegue el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia al denigrar, marginar, excluir, discriminar, lesionar, dañar o causar su muerte. El sufrimiento físico, sexual, emocional, psicológico, económico y patrimonial a las mujeres, así como a su dignidad y seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Y esto es solamente las definiciones, pero el proyecto de ley de violencia contra la mujer crea todo un sistema que coordina a todos los actores del Estado para dar respuesta coordinada, coherente entre todos a la violencia machista que azota a la República Dominicana. La población dominicana quiere una ley de violencia contra la mujer. Este proyecto es transversal e incluye mecanismos de necesidad urgente como el Observatorio de Violencia y No Discriminación contra la Mujer. Y se tipifica, como mencioné hace un momento, la discriminación por sexo. Es decir, este es un proyecto de ley feminista. Pero ¿qué pasa? Que los sectores que más deberían estar involucrados en este proyecto de ley ahora no lo quieren. Ellas alegan que si no se elimina toda referencia del sexo, sustituyéndolo por la identidad de género,
pues es mejor que en la República Dominicana no exista una excelente ley de violencia contra la mujer. El proyecto de ley de violencia contra la mujer que querían y por el cual abogaban las organizaciones de la sociedad civil, el actual Poder Ejecutivo y las organizaciones internacionales que están presionando, pero presionando constantemente para imponer estas legislaciones, es similar, pero inversa con respecto a los derechos de la mujer. El proyecto que quiere la sociedad civil, el Poder Ejecutivo actual que le queda 20 días, y las ONG internacionales, define a la mujer como una persona del sexo femenino en cualquier etapa de su vida, coma, y persona cuya identidad de género sea reconocida por ella misma y su entorno como femenina. Explícame la aplicación práctica de ese tipo de definiciones dentro de un recinto penitenciario o dentro de una casa de acogida. El proyecto que quiere la sociedad civil dominicana, el actual Poder Ejecutivo y las organizaciones internacionales que están presionando a la República Dominicana en estos momentos, me define la identidad de género. Es un párrafo grande, se lo voy a decir. Alude al género con el que una persona se identifica, es decir, si se percibe a sí misma como un hombre o una mujer. Punto. Es la vivencia individual e interna del género tal y como cada persona la siente, coma, la cual podría o no corresponder con el sexo asignado en el momento del nacimiento. Asignado. El sexo no se asigna, el sexo se observa, porque el sexo está en toda la célula de nuestro cuerpo. En dado caso, la ley dice que eso te lo asigna un doctor medalaganariamente, incluyendo la vivencia personal del cuerpo que podría involucrar la modificación de la apariencia o función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos y de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, así como otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta. Dentro de un proyecto de ley, vamos a legislar dependiendo de la vestimenta de la persona. La forma de hablar y los modales. La identidad de género es reconocida también por las personas que les rodean. Para fines de aplicaciones de esta ley, la identidad de género femenina deberá ser corroborada por los y las profesionales facultados por ello. La ley es tan androcentrista, como mencionaba Ariel, que ni siquiera me hace un aclarando teniendo en cuenta y en consideración la identidad de género masculina de los hombres trans. Pero en dado caso, estas son las definiciones que prefieren aquellas personas. ¿Qué es la mujer? Si todo el mundo puede ser reconocido como mujer, según cómo esta persona se conceptualice a sí misma. Durante los primeros 3 días del año 2020, este año, hombres llenos de violencia machista les cercenaron la vida a 5 mujeres. La población dominicana estaba furiosa, hastiada de tanta violencia contra la mujer. Nosotros estamos cansados de que todos los días sale en la televisión que mataron a una, que mataron a otra, que le hicieron esto, que le hicieron lo otro. Y ese proyecto de ley de violencia contra la mujer tiene casi 8 años dentro del Congreso de la República Dominicana. Pero en vez de apoyar el proyecto de ley que tiene más de 8 años siendo trabajado, consensuado democráticamente, todos los sectores tienen que sentarse en una mesa para ver cómo es que vamos a sacar esto para adelante. En vez de apoyar eso, sectores de la sociedad civil hicieron otra cosa. Introdujeron de manera paralela el mismo proyecto de ley, pero sustituyendo todos los derechos en base al sexo, sustituyéndolo por la identidad de género. La presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados ha asegurado que en el Congreso Nacional existen 2 versiones vigentes del proyecto de ley que crea el sistema integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es decir, después de que hicieron su treta, fueron a los medios de comunicación para decir, no, es que hay dos proyectos de ley que son iguales. Está uno, que es el vigente, y está otro que fue el que nosotras mismas introducimos a la Cámara de Diputados. Esta semana, esta diputada expresó a los medios de comunicación, estamos estudiando ambos proyectos para lograr consensuar uno y salvar los que nos une para acabar con este problema que es cultural y que requiere medidas que vayan en distintas direcciones.
Es decir, la Comisión de Género de la Cámara de Diputados introdujo su propia versión del proyecto de ley que yo le acabo de mencionar y las definiciones se le acabo de explicar. Introdujo su copia del mismo proyecto de ley, pero una versión que sea todo en base a la identidad de género. En esta versión, la Comisión de Género otorgó la titularidad de derecho, o sea, ¿quién puede reclamar por esa ley? A que existe en beneficio de todas las mujeres y sujetos víctimas de violencia al margen de su identidad de género, pero no de su sexo. Nada de esto que yo le acabo de explicar y de describir a ustedes ha sido explicado a la población dominicana. Y esto es algo que a mí me llama la atención y me preocupa porque desborda el feminismo mismo. Contrario a lo que abogan las personas que promueven las políticas de identidad de género, esto no es un tema que concierne a un porcentaje muy reducido de personas. Esto es un tema que concierne a todas las personas, ya que por medio de teorías postmodernistas se separa al ser humano de nuestra realidad material. Estamos hablando de todo el mundo, toda la población. En este tema, organizaciones internacionales de peso pesado como Amnistía Internacional y Save the Children han venido de sus localidades en el norte global para presionar legisladores aquí en este país del sur global para que aprueben conceptualizaciones que nunca han sido explicadas a la población. Es decir, se lo voy a repetir. Organizaciones internacionales de peso pesado como Amnistía Internacional, una organización hegemónica, y Save the Children, vienen de sus localidades en el norte global a presionar legisladores aquí, en este país del sur global, para que aprueben conceptualizaciones que nunca han sido explicadas a la población. Es decir, imposiciones antidemocráticas que buscan organizaciones internacionales y la misma sociedad civil llenándose la boca hablando sobre la falta de institucionalidad y la falta de democracia, cuando los intentos de imponer políticas de identidad de género tratan a la población dominicana como si fuésemos gente demasiado estúpida para entender las legislaciones que nos quieren imponer. La población dominicana, así como las demás poblaciones de demás países del sur global, merece respeto. Ese respeto incluye explicarle los conceptos que quieren imponer en legislaciones que nos gobernarán. Y esa es parte de las artimañas de las políticas de identidad de género que no se han explicado todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana, por tu fuerza, tu valentía y tu ejemplo, porque como comentaba antes la compañera, a muchas nos has abierto los ojos, como comentaba Rosana, y también te lo agradecemos mucho. Antes también me comentaron, por eso decía hoy si se me escucha, que no se me ha escuchado cuando estaba comentando todo lo que le agradecemos a Ariel y a Han, así que por no dejarlo sin decir, comentaba que es una pena que no puedan continuar con su proyecto de Destransición Chile, porque su testimonio pues, es fundamental. Y de hecho les conocimos por ese testimonio y porque nos dan esa oportunidad de ver cuál es la proyección de lo que pueden ser pues, nuestras niñas del futuro en España. Por lo que nuestro agradecimiento más sincero y, por supuesto, nuestro reconocimiento a su valor y su esfuerzo, que no ha sido en vano y que, por supuesto, cuentan con nuestro apoyo.